Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este lindo atardecer del día 1 de mayo del 2020. Qué bueno que juntos podamos compartir y les invitamos a escuchar la palabra de Dios. En esta ocasión, a partir de un pasaje de los Hechos, más exactamente Hechos el capítulo 3, los versículos 15 al 26. Hechos 3, versículos 15 al 26. Que dice así: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y a todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Les invito a que tengamos una oración. Amado Dios, pedimos que tú nos guíes para explicar, para exponer este pasaje, para hablar lo que tú dices a través de él. Guíanos a través de tu Santo Espíritu, guíame para enseñarlo, para dirigirlo, porque eres tú quien hablas a través de mi boca. Por Cristo Jesús. Amén. Este es uno de los primeros discursos que el apóstol Pedro dio al pueblo de Israel después de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y el pasaje de hoy comienza diciendo: y matasteis al autor de la vida. Se refería y le decía al pueblo que el pueblo había matado al autor de la vida, a Cristo, porque en Cristo fueron hechas todas las cosas. Recordemos que por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que existe hubiese existido. Luego el apóstol Pedro le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes tienen la culpa, ustedes mataron al autor de la vida. Pero a la vez que ustedes lo mataron, esto tenía que cumplirse porque Dios así lo había dicho. Él lo había anunciado antes por la boca de sus santos profetas. En primer lugar, lo que vemos aquí es que Dios cumple sus propósitos aún usando la maldad humana. Nos explicamos: no es que Dios ponga la maldad en el hombre, porque en Dios no hay maldad, en Dios no está el mal, en Dios todo está el bien, no el mal. Pero Dios usa la maldad humana para cumplir sus propósitos. Esta es una lección que nos deben estar enseñando hoy en el presente lo que está ocurriendo. Si, como se dice, este virus que está por ahí fue reforzado o hecho en un laboratorio, eso obedece a la maldad humana. Pero Dios usa aún la maldad humana para sus propósitos. Sus propósitos siempre serán buenos. Pero Dios usa hasta los mismos planes del diablo para vencer al diablo con sus buenos propósitos, o sea, con los propósitos de Dios. Había una profecía que había que cumplir, que Dios tenía que venir al mundo a través de Cristo y morir, y eso lo sabía, eso lo había profetizado Dios, y Él usó la maldad humana para cumplir ese propósito. Luego, el hecho de que la maldad sea usada por Dios no exime al hombre de culpabilidad, porque la maldad no viene de Dios. Por eso Pedro, cuando termina esto, de decirles esto, le dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y vamos a ver aquí el término arrepentimiento. Entonces ya aprendimos una cosa del texto, una lección del texto, una verdad de fe, que Dios usa la maldad humana para cumplir sus propósitos. Ahora nos llama el arrepentimiento, y vamos a estudiar qué es arrepentimiento en este contexto.
No pudimos leer todo el texto, que es bastante largo porque no nos da el tiempo. Pero en todo el texto les hace un recuento Pedro de toda la historia de la revelación desde el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. A un pueblo que, recordemos, no aceptó que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. Tengan presente esto, mis hermanos, porque esto es clave para entender aquí qué significa arrepentimiento. A un pueblo que no aceptó que ese Jesús de Nazaret, nacido en Nazaret, hijo de María y José, ese niño humilde, era el Hijo de Dios y era el Salvador. A un pueblo que nunca entendió las profecías que hablaban en el Antiguo Testamento del Mesías, porque esperaban era un militar poderoso que los librara de los poderes que los oprimían, los poderes terrenales. Y a un pueblo que tildó y crucificó a Jesucristo y lo mató, acusándolo de blasfemo y de hijo del diablo, o de que tenía al diablo y por eso echaba fuera demonios. Mejor dicho, de todo lo malo acusaron al Señor Jesucristo. Muy pocos, muy poquiticos fueron los que entendieron quién era Él. El resto lo acusaron de todo. O sea, para esta gente que Pedro le está predicando este sermón, para ellos Jesús no era más que un blasfemo que merecía morir en la cruz. Lo que Pedro le está explicando es que no es así. Y le está demostrando por las Escrituras que de Él era que hablaba el Antiguo Testamento y que ellos se equivocaron. Claro, cuando el Espíritu Santo les habla eso, ellos dicen, uy, acabamos de darnos cuenta de que Él no era el que nosotros pensábamos. De que Él era el Hijo de Dios verdaderamente. Por eso dice que, y Pedro les dice, arrepiéntanse. Y aquí arrepentirse, el término arrepentimiento significa cambiar de mentalidad. Y aquí arrepentirse significa entender que Jesucristo, al que ellos mataron, era en primer lugar el Hijo de Dios y el Salvador de ellos. Era cambiar la mentalidad con respecto a la opinión que ellos tenían y a la creencia de quién era Jesús, el Hijo de Dios. Un cambio de mentalidad significa arrepentimiento. El término que utiliza el griego del Nuevo Testamento es metanoia, que significa cambiar la mentalidad. O sea, lo que Pedro pretende con su sermón, guiado por el Espíritu Santo, es que cambie esa mentalidad de esos judíos que escuchaban que habían matado a Jesús, que lo habían matado convencidos de que ni era hijo de Dios, ni era Dios, sino un mentiroso blasfemo que los había engañado y que venía a hacerse pasar por Dios, que eso para ellos era una cosa terrible. Ahora Pedro les dice, cambien su manera de pensar, porque este que ustedes mataron es el Cristo anunciado por los profetas. Cambien, ya no piensen que es. Crean que Él es el Hijo de Dios. Por eso les dice, para que sean borrados vuestros pecados y venga de parte del Señor, del mismo que han matado tiempos de refrigerio. O sea, lo que Jesús les está diciendo, lo que Pedro, les está diciendo es, mataron a su mismo Salvador, pero Él vive. Por lo tanto, si se arrepienten, si cambian su manera de pensar frente a quién es Él, entonces Él les perdonará. Y por eso dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y luego les dice, a Él predicaron los profetas. Les dice, porque Moisés le dijo, vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos. Eso lo dice el Antiguo Testamento en el Pentateuco. Y luego dice, a Él oiréis todas las cosas que os hable. Y mire el versículo 23 lo que dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta, está hablando de Cristo, será desarraigada del pueblo. Aquí está la clave del mensaje para nosotros hoy. Toda alma que hoy me escucha, toda alma es cada uno de ustedes donde estén, que hoy me escucha, y que no oiga lo que dice el Señor Jesucristo en su Evangelio, o sea, la palabra de Dios, no entrará a la vida eterna, será desarraigada del pueblo. No lo digo yo, se lo dijo el apóstol Pedro a los presentes y nos lo está diciendo a nosotros. Entonces, arrepentimiento es que usted deje de creer que Jesús no tiene nada que ver con su vida y que es una leyenda de unos cristianos que creen que por allá en la historia, hace 2000 años, hubo un Jesús y que murió y no tiene nada que ver conmigo y resucitó y celebramos la Semana Santa y ni siquiera sabemos qué quiere decir Semana Santa. O a veces decimos, eso ni me interesa a mí. No, el arrepentimiento que Pedro les pide que tenga el pueblo ese día en el discurso hace 2000 años es el mismo que hoy Pedro, el Señor a través de Pedro y a través de las Escrituras hoy le está pidiendo a usted que haga, para que usted pueda ser salvo, para que sea ser perdonado, porque sin Cristo en su vida no hay perdón. No se engañe, solo Cristo puede perdonar y Él perdona a quienes creen en Él. Él murió y ora, intercede y perdona solo a los que creen en Él. En San Juan, en el capítulo 17, hay una oración que Jesús hace y dice al Padre, no pido por los del mundo, sino por los que han de creer en mí. Por eso no todo el mundo es salvo y no todo el mundo es hijo de Dios. En Juan, el Evangelio, el capítulo 1, los versículos 12 y 13 dice que solamente es hijo de Dios el que recibe al Señor Jesús en su corazón y cree en Él. El resto no, porque el resto está bajo la maldición del pecado y en poder del diablo por causa del pecado. Y Cristo es el que libera. Ya hemos hablado estos días de la maldición del pecado. De manera que si usted quiere ser libre y volver a ser hijo de Dios, haga lo que Pedro dice. Escuche
la palabra y arrepiéntase, o sea, voltéese al Señor. Confiese en su corazón, ore para que Dios vaya a su corazón a través del Espíritu Santo, produzca la fe y tú creas que Jesucristo es tu Salvador. Porque si no lo haces, cuando resucites de los muertos tendrás la condenación, mas no la vida eterna. Porque si no lo haces, el Señor en aquel día no le dirá: venid bendito mi Padre, sino apartado de mí, maldito al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no creíste lo que Jesucristo hizo por ti y nunca prestaste atención, sino te pareció que eso eran cuentos de hadas y que eran cuentos de religiosos, cuentos de cristianos. No, esto no es cuento de cristianos como religión, es la verdadera palabra de Dios, es palabra de tu Creador, no es palabra mía. Las escrituras no fueron inventadas por los hombres, fueron escritas por revelación que Dios dio a los apóstoles. Esos hombres, Pedro, conocieron a Jesús y recibieron estas enseñanzas directamente del Señor. Entonces, hermanos, arrepentirse que en primer lugar quiere decir cambie su mentalidad frente a quien es Jesucristo. Deje de pensar que Él es solamente un hombre histórico que nada tiene que ver con su vida y que usted es salvo porque hace buenas obras. Se perderá haciendo buenas obras, porque las buenas obras tuyas no lo van a salvar, porque tú tienes un problema. Estás excluido de la presencia de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tú estás destituido de la gloria de Dios si no has creído en el Señor. Estás destituido. Y para que vuelvas a ser introducido en la gloria de Dios, o sea, en la vida eterna, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Ese es el llamado que te hace el Señor Jesucristo esta noche, a que tengas un verdadero arrepentimiento, a que cambies esa manera de pensar, a que digas: Señor, ven a mi corazón porque tú eres mi Salvador. Voy a elevar una oración por cada uno. Señor, te pido por los que no han creído, para que por tu misericordia puedan creer. Pues nadie va a ti si no le es dado del Padre, y nadie te puede decir Señor, Señor, si no es dado por el Espíritu Santo. Por eso yo te pido que ese Espíritu Santo abra la fe en los oyentes, para que puedan entender y creer que tú eres el Salvador, y entendiendo y creyendo se arrepientan, cambien su mentalidad y sean salvos por ti. Así como tú has tenido misericordia de mí y de muchos que nos han llevado a la fe por misericordia, trae a muchos por misericordia a la fe, para que sean salvos, para que sean hijos otra vez tuyos, para que sean vueltos al paraíso, reconciliados con Dios, porque dice el apóstol Pablo que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es mi oración por todos. Te pido una bendición para todos y que tú nos guardes en esta noche. Por Cristo Jesús. Amén.